La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Hola, mi nombre es Eduardo Arias, soy el defensor del televidente de Señal Colombia y en este momento estoy en una biblioteca que hay en mi casa porque por el motivo de la pandemia no hemos podido volver a grabar en los estudios de RTBC. Estoy detrás mío, hay unos libros, una enciclopedia británica, unos libros de cine, en fin, también hay como 2 cuadros a mano derecha en los cuales están representadas unas aves y acá abajo tengo en un recuadro a un intérprete de lengua de señas que está diciendo lo que yo estoy diciendo en lengua de señas. La descripción que acabo de hacer es un ejemplo de lenguaje incluyente que busca llegarles a las poblaciones con diversidades funcionales como los sordos y los ciegos. Como ya lo había dicho, soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, la televisión, ¿qué innovaciones tiene para llegarle a toda la población de un país como Colombia? ¿La televisión es completamente incluyente? ¿Cómo logra informarse o tener acceso al entretenimiento en los medios de comunicación? Bueno, a través de la televisión, nosotros las personas con discapacidad visual, es un poco difícil ya que todos los contenidos no tienen audiodescripción. Existen algunos temas como los noticieros, como programas informativos, documentales, que logran ser descriptivos, pero la verdad todavía requerimos de muchas adaptaciones, sobre todo en el tema de audiodescripción. Nos hace falta mucho contenido, sobre todo en la televisión pública, para nosotros. Con respecto a la televisora nacional, para Colombia no es completamente accesible, ya que solamente se hacen los ajustes razonables para eventos oficiales, más no para la televisora pública. Por ende estamos siendo excluidos y nos aísla de la información, lo cual se compensa con todas las nuevas opciones desde lo alternativo, con la virtualidad y el internet, donde nos ha acercado a la información y nos ha acercado al conocimiento, permitiéndonos conocer qué pasa en el mundo, qué pasa dentro de la virtualidad, qué pasa dentro de la ciencia y por ende ser competentes desde lo profesional. Por eso se recomienda que en todos los territorios que se construyan las políticas públicas se tenga en cuenta que debe haber televisión accesible. Yo utilizo mucho las redes sociales, entonces en el caso de Facebook o Instagram tienen una forma de describir las imágenes, no es muy certera pero igual ayuda mucho, entonces por ahí puedo leer las noticias, puedo ver algunos videos con audiodescripción incluso a veces, o a través de YouTube uno también encuentra la información de pronto un poquito más detallada. Sin embargo, la televisión es una herramienta, digamos, facilista en este caso, porque tú solamente accedes a un canal y el canal te informa las noticias o lo que tú quieres ver o te describe que va a haber una película tal día y ya uno solamente acude al internet como a buscar lo más profundo de la película que uno quiere ver o del evento al que uno quiere asistir. Ya es como una manera más profunda de investigar pues digamos todos los asuntos referidos al entretenimiento. Para mí es muy difícil acceder al entretenimiento porque no escucho y casi ningún programa tiene intérprete.
Algunos programas los puedo entender con el sistema de subtítulos, pero muchos otros los veo y no los escucho. Especialmente con los noticieros no me siento incluido, ya que deberían tener todos los días de la semana el sistema de intérprete de señas a manos. Mientras hablo, en un recuadro, un intérprete de lengua de señas traduce lo que estoy diciendo. Detrás mío tengo una colección de discos y yo estoy sentado frente a una cámara de televisión. El anterior es un ejemplo de lenguaje inclusivo para personas con diversidad sensorial, entre ellos los sordos y los ciegos. De acuerdo con el censo de 2018, en Colombia viven cerca de 2 millones de personas con alguna discapacidad visual y 500,000 personas sordas. Esta población consume televisión a pesar de que muy pocos programas son de verdad incluyentes. Recientemente Señal Colombia estrenó Viaje Multisensorial, una coproducción con Arquetipo Bros Media hecha con y para personas con diversidad funcional y cognitiva y también para el público en general. Se dice diversidad funcional y no discapacidad porque las personas ciegas y sordas no son discapacitadas. Ellos han desarrollado otros sentidos, tienen muchos más agudos, otros que nosotros tenemos prácticamente bloqueados. Este proyecto, disponible en la plataforma RTBC Play, propone una forma novedosa de relacionarnos con el entorno a través de los distintos sentidos. Por todo lo anterior, queremos preguntarnos hoy en Todo lo que vemos. ¿Los medios masivos de comunicación han tenido en cuenta a las personas con diversidad funcional o por el contrario los han segregado y los han discriminado y aislado? Yo soy Camilo Orozco Escárraga, comunicador social egresado de la Universidad del Quindío. En el momento vivo aquí en la ciudad de Calarcá, soy de aquí y pues soy deportista, practico judo paralímpico. En internet digamos que sí se pueden encontrar mucha cantidad de contenidos y algunos tienen adaptaciones. Por ejemplo, Facebook tiene la capacidad de tomar una fotografía y aproximar la descripción de lo que está ahí. En el texto sí lo hace ya casi a la perfección. Digamos, en radio es muchísimo más fácil porque se juega con los sonidos y con el silencio y con la música y con las voces. En televisión, las producciones audiovisuales digamos que tienen alguna falencia que limitan porque digamos tienen mucha imagen y entonces son efectos muy visuales que en muchas ocasiones uno pues los está viendo y así la persona no tenga discapacidad pero cierra los ojos y no logra entender lo que está pasando porque como no está acompañado de una voz que digamos describa, entonces es complicado. A través de una ventana se observa la ciudad. Cae la noche. Ricardo y Carolina en su casa dictan taller de folclore a un grupo de mujeres. Vamos a hacer una versión de uno de los temas de la soundclórica. Fue nuestro primer nene. La mayoría de películas que en este momento hay en internet que uno puede encontrar con audiodescripción, se podría decir que un 80% son películas que casi nadie conoce, que son, digamos, son muy poco reconocidas. Pero las más reconocidas, las grandes taquilleras, las que todo el mundo ve en cine, en televisión, son muy pocas de esas películas que tienen audiodescripción. Somos personas diversas, desde nuestra composición, desde lo molecular, todos somos diferentes. Y esas diferencias no nos hacen más ni nos hacen menos, simplemente nos hacen diferentes. Y eso es lo bonito de la vida, eso es lo bonito de la humanidad.
Pues, ¿cuál sería el mensaje para los canales para que tengan, digamos, más accesibilidad y más producciones para las personas no solo ciegas sino con discapacidad? Digamos, se asesoren un poco más de personas que estemos dentro de la comunidad con discapacidad, tanto ciega como sorda y otro tipo de discapacidades que pues buscamos entretenernos. Básicamente eso es lo que buscan los medios de comunicación, entretener. Porque la información le llega a uno mucho más fácil y la puede uno consultar en periódicos, en noticias, escuchando radio, pero el entretenimiento pues audiovisual principalmente, que es el que más, digamos, vende en este momento, está un poco atrasado en eso. ¿De qué manera prefiero informarme? Yo utilizo, digamos que yo me refiero a los 3 medios. En ocasiones busco la televisión, pero me apoyo de noticias de radio, busco la prensa, en redes sociales leo mucho cuando llegan titulares que son, digamos, noticias destacadas de los periódicos. El mensaje es reiterar la invitación a las instituciones, a las organizaciones, empresas y realizadores audiovisuales que tengan en cuenta las características y conocimientos necesarios para poder realizar una producción audiovisual principalmente más accesible y desde casa hagamos la televisión que queremos. Para conocer un poco más las necesidades de información y entretenimiento de las personas con diversidad funcional, hemos invitado al Dr. Carlos Parra Duzán. Él es el director del Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Doctor Parra, bienvenido al programa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Eduardo, por la invitación al programa, por hablar sobre la defensa del televidente para las personas con discapacidad. Los medios de comunicación en Colombia son inclusivos con las personas que tienen diversidad funcional. En unos casos sí, sobre todo lo hemos visto reflejado con las personas sordas que tienen closed caption y además lengua de señas. Pero hay otro grupo poblacional como el mío, las personas ciegas, que la televisión no ha desarrollado la audiodescripción. En algunos programas de televisión por streaming sí, unas plataformas. Y otro problema grande para nosotros es que los telediarios, los noticieros no tienen un protocolo de lenguaje incluyente, es decir, no lo están describiendo al menos un poco, al menos de manera sucinta para nosotros las personas ciegas. Entonces sería muy clave que cuando se refieran a alguna imagen que estén proyectando hubiese al menos una pequeña descripción para las personas ciegas y así sería mucho más incluyente la televisión para las personas con discapacidad, sobre todo visual. En coproducción con Señal Colombia y RTBC. A bordo de la lancha habla Ricardo. Usa sombrero y salvavidas. Vista aérea de la Virginia y un puente colgante sobre el río Cauca. Estamos llegando a lo que hoy se conoce como la Virginia, pero vamos a contar una historia de mucho más atrás. Normalmente, ¿cómo se le hace llegar en Colombia la información a las personas con diversidad funcional? Las personas con discapacidad accedemos a la información de distintas formas. A mí me gustan los noticieros, por ejemplo, que resumen, digamos, todo lo que pasó en el día. Me gusta mucho la radio, que obviamente la comprendo y conozco toda su programación. Afortunadamente también a través de el teléfono uno puede acudir a las noticias y ya incluso hay algunos periódicos de distribución gratuita que vienen en braille para que uno pueda como acceder a ese tipo de información. ¿Qué intentos han hecho al respecto los medios audiovisuales y de comunicación en Colombia? Respecto a la parte de ciegos, pues ha habido algunos intentos de incluir películas con audiodescripción en Bogocine. El Instituto Nacional para Ciegos produce tutoriales, videos, produce toda una serie de programación informativa para la población ciega con audiodescripción para que se enteren de sus contenidos. Y de otro lado está siendo incluyente al pasar programas con actores reales que tienen discapacidad. Eso nos parece muy positivo porque realmente nos permite también participar ahora del otro lado de la pantalla, como pasó con la producción de Luis Garavito del Ciego de Oro.
¿Cómo podrían los medios públicos desde sus diversas producciones llegarle a esta población? Los medios de comunicación podrían llegarle a la población con discapacidad con distintos formatos que sean accesibles, porque digamos, hay varios tipos de discapacidad y no todos utilizamos los mismos medios. Entonces, por eso puede ser con closed caption, puede ser con lengua de señas, con audio descripción y otra cosa muy importante, a través de tener un código de lenguaje incluyente, es decir, que no utilicen lenguaje peyorativo, que no sean discriminatorios. Entonces yo creo que hay varios formaticos que sumando pueden ir transformando para que la televisión verdaderamente sea incluyente. ¿Qué herramientas le sugiere usted a los realizadores audiovisuales para que sean de verdad incluyentes? Yo les recomiendo a los realizadores audiovisuales que sean mucho más naturales, que sean incluyentes en su lenguaje, utilizar la audiodescripción, utilizar también los sonidos propios de la transmisión que estén haciendo, digamos que puede sonar un poco más con énfasis para que también orienten, por ejemplo, a las personas ciegas, y bueno, utilizar el resto de lenguajes y de textos accesibles para la población con discapacidad, como ya les dije, de evitar en todo momento utilizar lenguaje peyorativo o excluyente. De nuevo en la casa campestre, Ricardo pone el arnés a conga. Se preparan junto a otras personas para una caminata alrededor de una huerta. Llevan los ojos vendados. Listos. Doctor Parra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme al programa, y qué bueno que estemos hablando de esta temática tan importante para que verdaderamente la televisión sea incluyente y piense en las distintas discapacidades e incluso sobre todo en las personas ciegas que estamos frente al televisor escuchándolo, pero no estamos viendo absolutamente nada de lo que pasa en la pantalla. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Soy Marcela Romero, me desempeño desde hace 18 años como docente de aula en la Secretaría de Educación del distrito. Carolina, mientras se pone un turbante y se maquilla, recuerda el paso por la Virginia y el compartir con personas. La población con discapacidad auditiva y visual se está teniendo en cuenta desde hace un tiempo para acá, no siempre se ha tenido en cuenta. En la creación de contenidos, lo que puedo observar es que hay closed caption y que hay lengua de señas, un intérprete de lengua de señas, pero más allá no he visto otro tipo de adaptaciones o que se creen contenidos con opciones diferentes a las ya descritas. Yo considero importante que la televisión pública cree contenidos dirigidos a esta población porque pues ya de por sí tienen una limitación, ya de por sí o no pueden ver o no pueden escuchar. Entonces cuando ellos sencillamente pueden observar o pueden escuchar cosas que no tienen herramientas para que ellos puedan entender de una mejor manera o interactuar de una mejor manera con la televisión pública, pues se están quedando atrás, ¿no? Se están quedando atrás y pues sería importante que se cree muchísimo más contenido. Hablando, por ejemplo, en la pandemia que tuvimos todos que quedarnos en casa, los niños con limitaciones visuales y auditivas tuvieron muchísima más dificultad que los niños regulares, que los niños que están en aula regular o que no tienen limitaciones, porque pues ellos tuvieron la posibilidad de tomar sus clases y de seguir su proceso de formación desde un computador o realizando guías o con ayuda de su familia. Pero los niños con dificultades visuales y auditivas tienen muchísimo más problemas, es muy complicado poder realizar una clase virtual con un niño que esté incluido en aula regular, ¿sí? Que esté con niños que no son sordos y que tenga que hacerse una videoclase, ¿cierto? Si el docente, por ejemplo, hablando en mi contexto, no tuviese formación en lengua de señas, que es una gran mayoría, son muy pocos
los docentes, o son muy pocas las personas que pueden manejar este tipo de comunicación. Luis Daniel y su madre esperan ansiosos el comienzo de la clase virtual. Muchas gracias. Desde casa hagamos juntos una televisión que queremos. Para conocer un poco acerca de la experiencia de realizar una serie como Viaje Multisensorial, hemos invitado al programa a Alberto Briceño, su director. Hola Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, un saludo muy especial para ti y para el equipo de Todo lo que vemos. Muchas gracias por la invitación. Alberto, ¿qué es Viaje Multisensorial y cómo surgió esta idea, este proyecto? Viaje Multisensorial es una serie transmedia compuesta por una serie documental, El Viaje Multisensorial, que narra las peripecias de Ricardo Ramírez y Carolina Valencia desde Risaralda hacia el Chocó. Ellos van indagando sobre la música, el folclore y las tradiciones de la comunidad afro. También está Conga la Perra Guía, que es una serie animada que cuenta las aventuras de Ricardo junto a su perra, quienes van recorriendo distintos lugares preguntándose por la accesibilidad, por cómo una persona ciega puede adquirir una perra guía que lo acompañe y le haga su vida más llevadera en distintos lugares que recorra. Finalmente está Viaje al Otro, que es un podcast que invita a distintos personajes a dialogar sobre la alteridad, la diversidad funcional y bueno, distintos temas que amplían todo este universo que estamos planteando desde Viaje Multisensorial. Esta propuesta surge inspirados por la agrupación La Soundclórica, quienes hacen conciertos donde invitan a un intérprete de lengua de señas y hacen que sus conciertos sean una experiencia de compartir con personas que son sordas. Hacen que todo un concierto sea una propuesta incluyente. Así empezamos a preguntarnos nosotros cómo hacer televisión para personas ciegas y sordas y que al mismo tiempo sea un programa entretenido o una televisión entretenida para personas que no lo son. Y bueno, hoy en día podemos estar viéndolo en las pantallas de Señal Colombia y RTVC. ¿Cómo es el proceso de creación de este tipo de contenidos? La creación de Viaje Multisensorial ha sido un trabajo guiado por la corporación Culturizarte, quienes nos han guiado y nos han conectado con personas con distintos tipos de diversidad cognitiva y física. Esto nos ha hecho pensar la vida desde el otro, desde la diferencia, y ver la diferencia no desde la carencia, sino como una posibilidad de ser en el mundo de manera distinta. Luego hemos tenido un trabajo fuerte de investigación, de indagar por propuestas audiovisuales que puedan entender personas con distintos tipos de diversidad funcional. Es todo un universo de símbolos que realmente permita la comunicación para personas ciegas y sordas y que al mismo tiempo sea entretenida para personas que no lo son. Capítulo 1, Sopinga, el comienzo del viaje. Carolina y Ricardo sentados a la orilla del río. Amor, estamos debajo de una sombra, hay unos árboles muy altos, de troncos delgados, muchos bichitos chiquiticos nos están rodeando, estamos como en un pedacito de isla. ¿Por qué es importante crear contenidos audiovisuales para la población con diversidad funcional? Es muy importante hacer contenidos para la población con diversidad funcional porque consideramos que es una forma de llegar a personas que realmente requieren de herramientas, de una estrategia de comunicación que sea acorde a sus habilidades, a las capacidades que tienen para interpretar el mundo. Consideramos que es una manera de ser realmente democráticos, es una forma de llegar y entablar diálogos con otros mundos, con otras formas de ser, de sentir y de percibir la vida. ¿Qué retos técnicos y narrativos tienen este tipo de proyectos? Han sido muchísimos. Primero que todo, nuestro equipo de trabajo comprenda lo que es percibir y entender la vida desde otras habilidades
que lo dan el ser ciegos y sordos. También es cambiar un poco las lógicas que ha tenido la televisión y el cine tradicionalmente, que cuando han sido incluyentes dejan en un cuadrito muy pequeñito al intérprete de lengua de señas. Entonces nosotros hemos querido darle otro límite en la composición al cuadro, donde el intérprete de lengua de señas puede dialogar y contar las historias para las personas sordas. En su opinión, ¿los medios de comunicación en Colombia son lo suficientemente incluyentes o todavía les falta recorrer un camino? Considero que los medios de comunicación del país intentan ser incluyentes. Sin embargo, considero que el país todavía está en un trabajo por hacer. Ya hay closed caption, hay en algunos escenarios donde encuentra usted el intérprete de lengua de señas colombiana. Hay algunos contenidos que tienen audiodescripciones, pero consideramos que todavía son muy pocos para que las personas ciegas y sordas de nuestro país puedan tener contenidos que les permitan disfrutar de la televisión, de la radio, de la internet, como lo hace cualquier otro colombiano. Entonces hay un camino por recorrer, pero creemos que estamos en la tarea para este ejercicio de hacer televisión incluyente para todas las personas que lo necesitan hoy en nuestro país. Ser multisensorial es querer aceptar que somos diversos, pero que eso no nos impide que se realicen los sueños. Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y un saludo muy especial para todos los televidentes que están conectados a Señal Colombia, a RTVC y a Todo lo que Vemos. No se desconecten y acuérdense estar pendientes del viaje multisensorial. Muchas gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de la televisión incluyente para personas con diversidad funcional como los sordos y los ciegos. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen algún comentario, queja, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtvc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.